Démosle gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, por su bondad, por ser un Dios tan grande y maravilloso. Los saludo a los aquí presentes, saludo a los que nos ven por medio de las redes y los invito, mis hermanos, que tenemos que agradecerle tanto a Dios que no hay palabras. Nosotros oramos, pero verdaderamente no hay cómo agradecerle a Dios su misericordia tan grande y ese amor tan infinito que tiene por nosotros. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es tu único Hijo, a quien enviaste a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ponemos nuestras vidas en tus manos esta mañana una vez más. Mi Señor, para que seas tú cubriéndonos con la sangre de Cristo y cubriendo a nuestras familias, a cada una de las familias aquí representadas, mi Señor y Dios. Gracias por ser ese Dios tan grande, ese Dios maravilloso, ese Dios hacedor de todo lo imposible. Tu palabra dice, Señor, que nos deleitemos en ti. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Permite que nuestra oración sea un deleite, mi Rey. Que nuestra oración llegue a ti, Padre Celestial. Perdona nuestros errores, nuestros delitos, nuestros pecados y ayúdanos cada vez más a guiarnos por ti. Que tu palabra sea nuestro pan de cada día, Señor. Que pueda guiarnos hacia esa luz a la que tú nos llevas. Que cada miembro de nuestra familia, Señor, como tú lo has prometido, pueda alcanzar esa salvación que tú nos has dado. Señor, danos la sabiduría para llegar a las almas. El enemigo anda desatado, mi Señor, y tú lo sabías hace mucho tiempo, y por eso nos dejaste tu palabra, para que con ella nos consoláramos y buscáramos cada vez más y más de ti, para que no desmayemos, como dice tu palabra, como dice Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Y hoy arrebatamos esa palabra, Señor, para nuestras vidas, para nuestros seres queridos, para todo lo que tenemos que enfrentar diariamente, Señor. No nos dejes desmayar, ayúdanos a seguir adelante, mi Rey, mi Dios amado. Obra de forma poderosa y sobrenatural como solo tú sabes hacerlo. Cúbrenos con la sangre de Jesús. Cubre a cada miembro de nuestras familias, cubre este lugar, Señor. Cubre a todos los que has escogido para salvación. Y tráelos, Señor, tráelos cada vez más y más hacia ti. Que seas tú obrando, mi Rey, como solo tú sabes hacerlo. Que Jesús de Nazaret, el proceso que ha iniciado, lo continúe, Señor. Confiamos plenamente en ti, Señor. Y como le dijiste a Pedro, ora por nosotros, Jesús de Nazaret, para que no nos falte la fe. Para que la fe cada vez siga creciendo y creciendo y sea genuina, Señor. Para que podamos ver esos milagros que tú tienes, Señor. Como lo es nuestra vida, un milagro. Y así te pedimos que sigas obrando, mi Rey, que se vea, Señor, ese rompimiento de esas cadenas, de ese yugo, de esas maldiciones que Satanás lanza cada día contra nosotros, contra nuestros seres amados y contra el mundo entero. La persecución que hay de parte del enemigo, Señor, tiene que ser rota con el poder de la sangre de Cristo, de Jesús de Nazaret. Señor, danos la sabiduría, el discernimiento para orar, para clamar, para ayunar y para buscarte día a día, Señor. Y muéstranos, mi Rey, muéstranos tu palabra, Señor. Háblanos por medio de ella, mi Rey, mi Dios amado, porque tú eres el Dios para el que no hay nada difícil, mucho menos imposible. Jeremías 32:27 lo dice. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y contestamos tus hijos, no lo hay, Señor, no hay nada difícil para ti. Por eso estamos aquí, por eso confiamos cada vez más en tus palabras y te pedimos que sigas, Señor, adelante y que nos ayudes a seguir contigo.
que ese proceso que has iniciado, Señor, yo sé que no lo vas a dejar iniciado, porque tú lo que empiezas lo terminas. Oh Jesús de Nazaret, tú diste tu vida por nosotros, diste hasta la última gota de sangre, y por eso estamos aquí, porque esa deuda ya fue pagada, Señor, y arrebatamos a nuestros seres queridos, y arrebatamos a todos los que tienen que ser salvos, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hoy nos has dado el privilegio de estar nuevamente aquí, Señor, agradeciéndote una vez más, como lo hacemos día a día, Señor, en nuestro diario trajinar, agradeciéndote por lo que haces, porque tú obras de formas misteriosas, mi Señor, y no podemos entender muchas de las cosas que haces, pero aquí estamos, Señor, aquí estamos clamando, Abba, Padre, Dios Todopoderoso. Gracias por darnos la potestad de ser tus hijos. Gracias por enviar a Jesús a morir por nosotros. Gracias por darnos esa salvación. Gracias por ser ese cordero inmolado que murió en la cruz del Calvario, cuando no merecíamos, Señor, nada. Pero tú nos diste ese favor inmerecido y nos diste la vida de Jesús. Él dio hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Enséñanos a valorar esto, Padre Celestial, que no se nos olvide, que esté siempre en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para que podamos seguir en medio de toda aflicción. Yo te pido que seas tú, Señor, bendiciendo a cada familia aquí representada, bendiciendo a nuestra familia pastoral, que tú les diste, Señor, la autoridad para estar aquí, para dirigir este lugar. Y por medio de ellos, Señor, mira cuántos estamos aquí, Señor, hoy. Porque por medio de ellos, Señor, tú has permitido que sigamos, mi Rey. Sigue derramando tu gracia sobre ellos y sobre nuestras vidas. Tu palabra dice que aún, Señor, en el nombre de Jesús, haremos cosas grandes como Él las hizo, que hollaremos serpientes y echaremos fuera demonios. Y en el nombre de esa sangre de Jesús lo hacemos con la autoridad que nos da haber recibido a Jesús como nuestro único Dios y Salvador. Y hoy le decimos a los demonios que deben salir, los atamos y los echamos fuera con el poder de la sangre de Jesús, y que toda vida que esté en cautiverio debe ser libre con el poder del Dios Todopoderoso, porque no hay Dios más grande y más poderoso que tú. Señor, aumenta nuestra fe, que no nos falte, Señor. Pedro tuvo fe en medio de todo lo que vivió, y aún habiéndote negado, Señor, dice que siguió, Señor, adelante. Tú se lo permitiste. Permítenos a nosotros seguir adelante en medio de todo altibajo que nos presente la vida. Señor, danos esa autoridad para seguir, esa que se perdió con Adán, pero que con Jesucristo recuperamos, con esa muerte preciosa, recuperamos otra vez esa autoridad para echar fuera esos demonios, Señor, para decirles que no tocan nuestra casa, que no tocan nuestros hijos, que no tocan a ningún escogido del Padre Celestial. Y en caso de que nuestra debilidad permita que nos toque, Señor, que tú nos des esa fe genuina e inquebrantable para seguir adelante y seguir clamando, Jesús de Nazaret, para que la victoria se vea, Señor, porque la victoria ya está, tú nos la diste. Solo tenemos que seguir, Señor, para venir aquí testificar de tus milagros y de esas victorias que ya tú ganaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos llenes de fortaleza, que nos quites todo temor, porque tu palabra dice: no les he dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de autoridad, de amor y de dominio propio, Señor. Y hoy nos vestimos nuevamente con esa armadura de Dios para seguir enfrentando esos gigantes que nos quieren acabar, pero en el nombre de Jesús de Nazaret nos declaramos victoriosos,
nos declaramos en victoria y declaramos en victoria a nuestras familias. Declaramos en victoria a todo el que invoque la sangre de Jesús de Nazaret y a todo el que lo acepte como su único Dios y Salvador y venga a las aguas bautismales. Oh mi Señor, mi Dios amado, síguete moviendo, Señor, sigue rompiendo todo yugo, toda maldición generacional, ancestral y genética, todo lo que quiere destruir las familias, Señor, todo lo que quiere destruir esos ministerios que aún no se levantan, Señor, porque la gente no ha entendido el poder que hay con la sangre de Cristo. Pero en el nombre de Jesús arrebatamos todo lo que se nos ha otorgado y te damos gracias en esta mañana preciosa. Muchas gracias, Jesús de Nazaret, y te pedimos que nos enseñes cada día más a seguir buscando y creyendo en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.
gloria al Señor, porque hemos venido a recuperarlo todo, ¿cierto? ¿Cuántos están dispuestos a recuperarlo todo? Gloria a Dios. ¿Cuántos se van a meter aquí en su cabeza que todo es recuperado en el nombre de Jesús? ¿Verdad? Pueden estar cómodos en esta mañana. Gloria a Dios. Cuando nosotros podemos ver, estoy mirando el Evangelio de San Juan, y uno puede ver, hermanos, la persecución que tuvo Jesús. Bendito sea Dios. Le dijeron, ese es un engañador, le dijeron mentiroso, le dijeron demonio. ¿Cuántos han leído todo eso en la palabra? Sí, amén. Para nosotros Él es el Salvador, Él es el que nos redimió. Amén. Pero usted lee la Biblia y a Jesús le dijeron que era un engañador, que era un mentiroso, que tenía demonios. Todo eso le dijeron al Señor. Cuando Él estaba haciendo la voluntad de ¿quién? Dios. Del Padre. Todo eso le dijeron, hermano. Pero eso a Él no lo detuvo. A Él no lo detuvo eso. Y vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, porque mire, así le hubieran dicho lo que le hubieran dicho. ¿Cuántos recibieron bendición con el primer culto? Hermano, Jesús dijo, tengo toda potestad en el cielo y tengo toda potestad en la tierra. Así me diga, así le hubieran dicho demonio, le hubieran dicho engañador, le hubieran dicho mentiroso. También le dijeron hijo de fornicación. Hay poder en la sangre. Todo eso le dijeron al Hijo de Dios. Pero así el mundo dijera lo que dijera, Él dijo, toda potestad por el Padre me es dada, tanto en el cielo como aquí en la tierra. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Oiga, hermano, la palabra de Dios le da a uno gozo, le da a uno... No, yo mirando y leyendo el Evangelio de Juan, yo me he podido reír, porque uno ve realmente, hermanos, como... O sea, uno ve la gente como todo, por lo que tiene al Señor, los incrédulos y los religiosos, que fueron los que se levantaron contra el Señor. Pero uno ve quién es el Señor para nosotros, ¿cierto? ¿Y cuántos se gozan por eso? Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Jesús, de San Juan, capítulo 9. Y vamos a estar mirando, vamos a leer todo el capítulo 9. Todo el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. ¿A cuánto les gusta leer Biblia? Amén. Vamos a leer todo el capítulo 9 para que usted se deleite en esta palabra en esta mañana. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el ciego que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él?
Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ¿qué? Padre, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco ¿qué? Lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es. ¿Qué le dijeron a Jesús? Que era un pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿qué pasa? Ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos ¿de quién? De Moisés somos. Versículo 29. Sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué pasó? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es? Señor, para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, ¿y qué? Y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aleluya. Tremendo, ¿sí o no? ¿Cuántos se deleitan leyendo la palabra de Gloria a Dios? Dios. Aleluya. Hermanos, hay que liberarnos de la religiosidad y predicar este evangelio. Amén. Así es. Una persona religiosa es una persona que se centra en tradiciones. Es una persona que se sienta, hermanos, en una tradición, en un formato, y no hay quien lo saque de ahí. Y nosotros debemos de decirle al Señor que nos guarde de ese espíritu tradicionalista. Sí, así es. ¿Cierto que sí? Amén. Resulta que Jesús viene, hermanos, y lo primero que empieza la historia contando es que hay un hombre ciego de nacimiento. Y este hombre ciego, a los discípulos les tocó la religión. Bendito sea. Ellos fueron tocados por el espíritu ¿qué? Religioso. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, debemos de tener ciertos cuidados. Dice la palabra del Señor que este hombre estaba ciego y los discípulos, en lugar de ir a hablar el evangelio, ellos de entraron fue en un cuestionamiento. Bueno, ¿y por qué está ciego? ¿Qué será lo que ha hecho? Y empezaron a cuestionarlo. ¿A cuántos les pasa a veces eso? Que en lugar de adentrarnos a predicar a Cristo, empezamos, bueno, ¿y ese por qué hace eso? O a señalar o a querer pretender ver pecados unos más grandes que otros, cuando cualquier pecado es delante de los ojos de Dios. ¿Sí o no? Amén. Hay gente que dice, uy, no, ese asaltante, mira, ese ataracador, mira, ese que fue y asaltó el banco, pero resulta que si se cogió 100 pesos en la casa, 1000 pesos en la casa, es igual ante los ojos de ¿quién? De Dios. Del Señor. ¿Qué es? Es un ladrón. ¿Sí o no? Entonces ellos le entraron a cuestionar y Jesús les dijo, en otras palabras, Jesús les dijo, es necesario que se manifiesten las obras de Dios. Una de las cosas que usted y yo vamos a tener claro es que es necesario que se manifiesten las obras de Dios, independientemente de cualquiera sea el pecado que la persona se encuentre. Gloria a Dios, así es. Este hombre estaba ciego, este hombre no veía, este hombre estaba imposibilitado de la vista. Y dice la palabra que desde su nacimiento, usted y yo desde que nacimos ciegos. No veíamos, veíamos físicamente, pero espiritualmente nosotros nacimos ciegos. ¿Cuántos están comprendiendo eso? Nacimos sin ver las maravillas de Dios, sin ver a Dios, sin tener temor de Dios. Y este hombre, el Señor, dicen los discípulos que él entra en cuestión. Bueno, ¿por qué está malo? Lo primero que nosotros como iglesia vamos a tener en cuenta para ganar las almas para el reino de los cielos es que no nos incumbe saber por qué esa persona tiene ese pecado, por qué esa persona está andando en determinada esclavitud. Nuestra meta es manifestar las obras y el poder de Dios sobre sus vidas. Amén. En aquellos que no conocen al Señor. Gloria a Dios. No entren. Los discípulos entran a cuestionar a Jesús y Jesús le dice, es necesario que se manifiesten las obras del Señor. Si usted y yo miramos en quiénes se manifestaron las obras del Señor, en la samaritana, ¿sí o no? Amén.
¿Quién más? A ver, ayúdenme. ¿En quién más se manifestaron las obras del Señor? La mujer enferma. En el paralítico de Betesda. Sí, Señor. ¿Sí o no? Amén. ¿En quién más? En el ciego Bartimeo. Dime. En el endemoniado Gadareno. ¿Y usted sabía que quién era el endemoniado Gadareno? ¿Usted sabía quién es? ¿Usted sabía que el endemoniado de Gad viene de la descendencia de la tribu de Gad, del pueblo de Israel? Y mire cómo lo había puesto el diablo. Él era un hijo de ¿quién? Él era judío. Porque dice la palabra del Señor que era de Gad, era la tierra de aquí de Gad. Y recuerden que el linaje de Gad eran de los hijos de ¿quién? De Jacob. Eran israelitas. ¿Y cómo estaba este hombre? Totalmente ¿qué? Endemoniado. Pero Jesús, usted lea el Evangelio de Juan, léalo, y usted va a encontrar que Jesús a los fariseos, a toda esa gente religiosa, a los que no creían, Él les decía: si no creen por mí, crean por las cosas que se hacen. Los ojos de los ciegos ven, los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados, la salvación se está viendo en la gente. Crean a eso. Si no me creen a mí, pues crean a las obras. ¿Sí o no? ¿Y cuántos sabemos que para nosotros ver la gloria de Dios en la familia, en los amigos, en los vecinos, en las personas? Mire, enfóquese en Jesús y enfóquese en su palabra, porque la meta de la iglesia es hacer que las obras de Dios se manifiesten. Amén. No importa si fue cristiano y ahora se apartó, no interesa si fue que pecaron. De hecho, la palabra de Dios es clara, hermanos: todos pecaron. No significa que esta familia no hubiera pecado. No significa que esta familia no hubiera hecho lo malo. Las obras de Dios vinieron a manifestarse en medio de los pecadores. Amén. Entonces Jesús no le dio importancia a esas cosas. Dígale al que tiene ahí a su lado o atrás: hay cosas que no son relevantes para nosotros. Gloria a Dios. Le voy a decir por qué. Porque si usted empieza a prestarle mucha atención al enemigo, de dónde es, qué hizo, qué hicieron los papás, qué fue lo que no hicieron, por qué fueron, por qué comieron, por qué. Si usted se centra en eso, usted va a ver más difícil la conversión de esa persona. Pero si usted se centra en el poder de Dios, usted dice: Dios que vino a libertarme tiene el poder de libertar mi familia, tiene el poder de libertar mi casa. ¿Amén o no amén? Sí. Sigamos, miremos por favor en la palabra del Señor. Las obras de Dios vinieron a manifestarse en ese hombre que estaba como. ¿Cómo se encontraba ese hombre? Según el versículo 3, se encontraba ciego, y Jesús no habla del pecado, no habla del problema de los padres, sino que dice: las obras de Dios se han de manifestar en él. ¿Aló? Gloria a Dios. No mire trasfondos por allá que usted no necesita ver. Ahora, me dice la palabra del Señor que cuando Él hace esa obra en la vida del ciego, el hecho de que el ciego haya visto, haya tenido un milagro, no significa que este hombre hubiera conocido a Jesús. Tremendo, ¿no? Por eso es que, mire, escúcheme por favor. Avivamiento no son milagros. Los milagros son parte de la obra de Dios en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Porque es que, hermano, yo le digo una cosa: que Dios le ponga a uno un ojo. No, pues, sí, imagínense. Diga, si no va a ser tremendo para uno que no tenga ojos para ver. ¿Sí o no? Que estaba con un pie, hermanos, que no tenía un pie, y que el Señor les tiró ese pie y le puso dedos y ahora camina. No, pues es que eso es algo extraordinario. Pero dice la palabra del Señor que
si este hombre era ciego, la pregunta es, ¿este hombre buscó a Jesús? No. El que lo vio fue el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vio al ciego? El Señor. Iglesia, usted está llamada y yo estoy llamados a mirar los ciegos que están allá afuera. Entendamos que la gente afuera está ciega, no ve. Usted dirá, ve más que yo. No. Usted ve más que el ciego. Usted ve más que a los que ven. Así es. Sí, porque nosotros vemos a Cristo obrar. Ellos solo ven pecado, solo ven los deseos, solo pueden apreciar con estos ojos los deseos del mundo, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida. Es lo único que pueden ver, no ven nada más. Entonces, dice la palabra del Señor que el que vio al ciego fue el Señor. ¿Cuántos están viendo a los ciegos? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes dicen, Señora, esa persona está ciega? Señor, esa familiar mío está ciego, no ve. Y no ve no necesariamente porque no vea físicamente, ocularmente, ¿no? Él ve por donde camina, él ve la cuchara, él ve, pero no ve espiritualmente. Es una persona ciega. Así es. Y nuestra labor y nuestra tarea es ir y abrirle los ojos, como el Señor abrió los ojos al ciego. Ahora, hermanos, hay cosas en las cuales usted no se debe de centrar. Vuelvo y le digo, tengan cuidado, porque el espíritu religioso, mire, cuando nosotros manejamos un espíritu religioso no vamos a ganar almas, porque el espíritu religioso nos lleva a señalar la gente. El espíritu religioso nos lleva a dañar la gente y hacer que el corazón de las personas se cierre para escuchar al Señor. El espíritu religioso ataca a la gente. Las obras del Señor intervienen en las incapacidades de las personas. Mientras que cuando nosotros vamos con el espíritu religioso a hablar de Dios, nosotros no vamos a ver la gloria de Dios. Por eso es la necesidad, hermanos, de pedirle al Señor que nos haga sus instrumentos. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, que Jesús lo único que hizo fue ponerle un lodo al ciego en sus ojos y mandarlo ¿a qué? Alabarse. Mandarlo a lavarse. ¿Y el hombre cómo terminó? Viendo. El hombre terminó viendo. Aleluya. Entonces, a eso nos mandó llamar. De hecho, la palabra del Señor dice, los ojos de los ciegos se abrirán. ¿Y qué pasará? Y ellos verán. Mire, tenga cuidado cuando usted está trabajando porque alguien conozca de Dios en su casa. Amén. Tenga cuidado. No se deje envolver en la obstinación de esa persona o en la resistencia de esa persona. No se deje envolver en eso. Entendamos que el Señor nos llamó a ganar las almas. Amén. Y ese ganar de almas es que Dios nos use para abrirle los ojos a esa persona, Gloria al Señor. para que pueda ver realmente al Señor. Así es. Y ver al Señor implica que se le abran los ojos. En el Antiguo Testamento hay una canción que nosotros la cantamos y dice, los ojos de los ciegos, ¿qué pasa? Se abrirán. ¿Qué dice la palabra? Los ojos de los ciegos se abrirán. Usted y yo, para orar, para el asunto de seguir extendiendo el reino de Dios, tenemos que orar con esa palabra. Señor, tu palabra dice que los ojos de los ciegos serán abiertos. Tú abrirás los ojos de ese ciego. Ese ciego va a ver. No, es que nació no importa. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Una vez que este hombre ha visto, dice el Señor, dice el versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
Bueno, el versículo 9 dice, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, ¿qué decía Él? Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y Él le dio la explicación de lo que Jesús había hecho. ¿Con quién? Con Él. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Y Él dijo, yo no sé. Yo no sé dónde está el Señor. Ahora, número 2. Cuando nosotros vamos a manifestar la gloria y el poder del Señor, entendamos algo. Como no somos nosotros los que hacemos las cosas, ¿sí o no? No somos nosotros los que hacemos las cosas. Todas esas cosas suceden es porque en nosotros está el poder de Dios. Porque en usted y en mí tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace que todas esas cosas sucedan. Amén. Entonces él le dijeron, ¿dónde está el que lo sanó? Y él dijo, yo no sé dónde está. Eso es hacernos a un lado y dejar que sea el Señor el que se glorifique y darle la gloria solamente a Él. Entonces sigue diciendo, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama ¿cómo? Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de ¿qué? De reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede ¿de quién? De Dios. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de quién. Volvemos otra vez. Tengamos cuidado, hermanos. Alejemos de nosotros la persona. Cuando nosotros nos volvemos religiosos, nosotros queremos aferrarnos a muchas cosas que son de la tierra, a muchas metodologías humanas, y eso no está bien. Le dijeron, ¿cómo es que viene este hombre a sanar el día de reposo? Ese hombre no proviene ¿de quién? De Dios. Efectivamente, la palabra de Dios dice que en el Antiguo Testamento se guardaba el día de ¿qué? El día de reposo, que era el día sábado, y el día sábado nadie podía hacer nada. ¿Usted sabía que el día de reposo era para estar todo el día en la sinagoga? Así es. Pero cuando vemos aquí esto, hermanos, nosotros como iglesia del Señor tenemos que entender que nosotros estamos dispuestos a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a ver la gloria de Dios, cualquiera que sea la persona. Mire, hay personas que se pegan de cualquier cosa y se detienen, y nosotros no podemos detenernos por esas cosas. Hay persecuciones, hay aflicciones, hay problemas, hay situaciones, pero eso a usted y a mí no nos puede ¿qué? Detener. Con la medida de fe que Dios a usted le ha dado, con lo que tiene usted de Dios, usted puede dar fruto. A mí me llama la atención porque el Señor dice, unos dan fruto al 30, otros dan fruto a ¿qué? A 70, y otros dan fruto al 100 por 1. O sea que no todo el mundo tiene que moverse en el mismo estándar. Lo importante para el Señor es que nosotros demos ¿qué? Fruto. Pero el sistema religioso le va a decir por qué hace, por qué no hace, por qué se pone, por qué se quita. Y se centra mucho en las cosas físicas. Y Jesús aquí nos enseña en que eso no le debía de incumbir a los discípulos. Sencillamente Jesús dijo, yo he venido para que se manifiesten las obras del Señor, y a eso es que nosotros tenemos que apuntar. Por eso tenemos que deshacernos de tantas cosas. ¿Cuántas cosas nos detienen a veces ver la gloria de Dios? Porque mire, en cierta manera nosotros tenemos un sistema religioso.
sino que hay personas que lo captan y trabajan con esa parte. Hay otros que no captan el sistema religioso todavía operando. Cuando nosotros fuimos religiosos en otro tiempo y hoy estamos en Cristo, usted se va a dar cuenta que a veces se manifiesta el sistema religioso dentro de usted. No de la manera que lo tenía antes, sino a la manera de ¿qué? De hoy. Y se llena de cosas, y se llena de prejuicios, y se llena de preguntas, y se llena de incógnitas. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué hacen aquello? Pero yo no entiendo por qué esto. Porque nos involucramos en cosas que no interesan, no nos deberían de interesar a nosotros. A usted y a mí lo único que nos tiene que interesar es ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es ver la gloria de ¿quién? De Dios. Ver la gloria de Dios. Ellos se ocuparon, pero ¿por qué el día de reposo están haciendo eso? Mire, tengan cuidado porque el enemigo le va a poner, venga, pero ¿por qué en la iglesia esto? Venga, pero ¿por qué esto? Venga, pero ¿por qué aquello? Venga, pero ¿por qué el otro? No le dé mente ni le dé cabida al enemigo con esas cosas, porque así el enemigo a nosotros nos detiene, nos estanca, nos quedamos quietos, paralizados y no hacemos realmente lo que el Señor nos ha mandado. Dice la palabra del Señor, hermanos, que le dijeron a Jesús, versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de ¿qué? De reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esta señal? Yo le pregunto, ¿por qué la gente señala a Jesús de pecador? Bendito sea Dios. La gente señala al Señor de pecador. Dice, ¿por qué un hombre pecador como este viene a hacer milagros? Viene a hacer proezas. Por eso es que el sistema religioso, los que estaban en el sistema religioso le dijeron, ese tiene un demonio, ese es un brujo. Hay poder en la sangre. Eso fue lo que le dijeron a Jesús. ¿Por qué le dijeron al Señor, por qué hacer esas cosas si Él es un hombre pecador? Yo le pregunto, ¿en qué hubo pecado en Jesús? Nada. ¿Cuál fue el pecado de Jesús? Nada. Salvarnos, bendito Jesús. Jesús no era un hombre de pecado. Pero los religiosos decían, ese hombre es hijo de fornicación, empezando que María lo engendró sin haberse casado, porque así era que tenían a Jesús. Ese hombre, vea, yo conozco a la mamá, conozco al papá, que es José el carpintero, y sus hermanos están allá. Hasta el día de hoy, el diablo trabaja con usted, ¿sí? Usted ve, es que se está predicando la palabra, y es que se está hablando de Dios. Y ese porque habla de Dios, si es que yo conozco a la mamá, es que yo conozco quién era él antes, es que yo sé lo que hacía. Mire, ¿y usted sabía que eso mata al cristiano? Entendamos algo, la palabra de Dios dice que el único que vino a robar, a matar y a destruir fue el diablo. Fuera en el nombre de Jesús. Cuando de nosotros salen esas palabras tan feas como de que ve cómo así que fulano está predicando, ve cómo así que está haciendo, ve cómo. ¿Por qué? Porque nosotros nos metemos aquí algo, nos metemos en quién era esa persona o qué debilidades tiene esa persona y no nos enfrascamos, no nos centramos realmente en lo que Dios está haciendo en esa persona. ¿Cuántos pueblos de Dios pueden quizás? Yo le digo a mis hijos, ustedes tienen compañeros del colegio que no son cristianos, ellos tienen sus cosas, pero usted no sabe cuántas necesidades hay en ellos. Ellos pueden hablar, ellos pueden ser de determinada forma, pueden pensar de una manera, ver las cosas de una manera, pero ese corazón puede estar esperando un mensaje que salga de su boca. Así es. ¿Aló? Gloria a Dios. Pero el sistema religioso lo va a condicionar. Usted va a predicar, usted va a hablar, pero es que usted es esto, pero es que usted es aquello. Diga no. Fuimos llamados a establecer el reino de ¿quién? De Dios. Fuimos llamados a establecer ¿qué? El El reino de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, allí leemos por favor, aquí en el versículo 20.
Dice el versículo 19 en adelante, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Pero mire lo que dice el versículo 22. Esto dijeron sus padres, ¿por qué? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿qué le pasaría? Sería expulsado de la sinagoga. Miren lo tremendo de lo que pasa. Ellos sabían quién era Jesús, ellos habían escuchado quién era Jesús y ellos sabían quién era Jesús, pero ellos dijeron, nosotros no lo vamos a decir para que no nos dejen volver a la iglesia, para que nos saquen. Entonces miren cómo el enemigo va a usar tantas estrategias para que el nombre del Señor no sea invocado, para que la gloria de Dios no sea vista. Así que el objetivo de esta enseñanza es, hermanos, es que usted y yo fuimos llamados a predicar el Evangelio. Gloria a Dios, aquí estamos, mi Jesús. Fuimos llamados a anunciar el Evangelio. Y no permita que el diablo lo intimide a usted, haciéndole ver cosas que no son. ¿Cuántos están en las manos del Señor? Gloria a Dios. Si esto lo hicieron con Jesús, no se le haga extraño que el enemigo lo quiera hacer con usted o lo haga con usted. Pongamos sobre nuestros pies un momentico, por favor. Bendito sea Dios. Padre maravilloso, Precioso. te adoramos, Rey eterno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu bondad. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor Dios Todopoderoso y eterno. Padre, yo te doy gracias por la iglesia. Te doy gracias por cada hermano, Señor, por cada vida, Señor, que se añade a través de las redes sociales, Padre, que está aquí en el culto presencial, Señor. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que haya la sabiduría y el entendimiento de la palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, poderoso Dios de los cielos, glorifícate, maravilloso Rey. Glorifícate, poderoso Dios de los cielos. Señor, Jesús le dijo a esta gente, mejor les hubiera sido decir que son ciegos, porque le podría Jesús abrir los ojos. Pero ellos pretendieron tener los ojos abiertos cuando realmente estaban ciegos, Señor. Aunque tenían, por eso dice la palabra, Señor, que los que tienen ojos y viendo no ven, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Espíritu Santo, yo le pido, Señor, que tú sigas fortaleciendo la iglesia, que todo lo que venga, Señor, a sentenciar, a acusar a tus hijos, Señor, sea destruido en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que los surja con el poder del Espíritu Santo, Señor. La obra que tú comenzaste en cada uno de ellos, Padre, tú la perfeccionas. Tú la perfeccionas, Señor amado. Tú la perfeccionas, poderoso Dios de los cielos. Tú haces tu obra completa en cada uno de ellos, Señor. Úngelos, Señor. Guárdalos, Padre. Ayúdalos, Señor, contra todo aquello, Señor, que se levanta en contra del conocimiento de Dios, Padre. Úngelos, Señor. Estamos en un propósito mensual, Señor, Padre, y es ganar las almas, Señor. Y será hecho para la gloria de Dios. Y será hecho para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Dígale, Señor, yo hoy me libero de toda condenación, de toda culpabilidad del enemigo, Señor. Yo me entrego para que tú me unas, me renueves, me capacites, Señor. Me llenes de su Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Te adoramos, Rey eterno. Te alabamos, maravilloso Señor, en esta hora, Padre. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Gracias te doy, Señor amado. Gracias, eterno Rey de los cielos, Señor. Te doy toda la gloria, Señor. Te doy toda la honra, Padre. Toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos en esta hora, hermanos. Bueno,
Vamos a presentarle al Señor las ofrendas, los diezmos en esta hora. Levantemos la manito ahí en esta hora y dígale: Padre, he venido, traigo mis diezmos, mis ofrendas delante de ti, Señor. Porque tú amas, Señor, y tú bendices, Padre, al dador alegre, Señor. Tu palabra dice, Señor, que dando es como se recibe, Señor. Medida buena, remecida, rebosante, habrán sobre vuestro regazo, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias por bendecir esta tu obra, Padre. Gracias por cada aporte en las finanzas que tus hijos dan, Señor. Sean bendecidos en todo lo que hagan, en todo lo que toquen sus manos, Señor. Sean grandemente bendecidos y prosperados conforme a la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos reciben las promesas de la palabra? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues, hermana. Bueno, le damos gracias a todos los que estuvieron con nosotros en las redes. Les invitamos a que usted, se comunique con nosotros, los que están ahí con sus aportes, sus donaciones. Dios les bendiga grande y generosamente conforme a sus promesas. Amén.